rato, pero si son tan amables de contestar con el micrófono, estaría mucho más fluida la clase para mí, por favor. Bueno, otra vez les pregunto si me están escuchando correctamente, así podemos empezar. Sí, profe, se la escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a trabajar en el día de hoy, principalmente vamos a ver qué es el síndrome de intestino irritable. Nosotros estuvimos trabajando una serie de tratamiento, o sea, una forma de tratamiento nutricional basada básicamente en los estímulos intestinales. Sabemos que puede una dieta no poseer estímulos, puede poseer estímulos medios e intensos, y que las patologías intestinales, gracias a la naturaleza de su afección, pueden, digamos, condicionar el tipo de estímulos que se eligen. Bueno, así hemos concretado, digamos, que qué pasa cuando hay un síndrome diarreico, qué pasa cuando tenemos una constipación dolorosa de tipo espástica, qué pasa cuando la constipación es funcional, entonces el paciente tiene un problema mecánico básicamente, qué pasa cuando tenemos diarreas crónicas. Si bien básicamente las diarreas crónicas las vamos a dar el lunes, la clasificación y los tipos, hoy vamos a entrar en un síndrome que es el del intestino irritable, que se caracteriza por presentar sintomatología que hace que tengamos que seleccionar adecuadamente también los estímulos intestinales. Bueno, ¿y qué es el síndrome de intestino irritable? ¿Alguna vez ustedes ya escucharon hablar, lo vieron en Fisiopato? ¿No? No, todavía no lo vieron en fisiopatología, me dicen. Bueno, miren, les voy a contar. Básicamente se basa en un trastorno de tipo funcional en la que la defecación se puede acompañar de dolor y molestia abdominal o alteraciones del hábito del movimiento intestinal. Es frecuente que se acompañe con inflamación, con dolor y es recidivante. ¿Qué significa que es recidivante? Primero, el trastorno está en el funcionamiento, es decir, puede presentarse, el intestino es irritable y se acompaña con que puede tener un periodo estable en el que el paciente presenta el menor número de síntomas posibles y pueden presentarse situaciones en las que se dan acompañadas de diarreas o situaciones en las que se dan acompañadas de constipación. El funcionamiento anormal del intestino fluctúa entre un normal funcionamiento y la constipación, o el normal funcionamiento y la diarrea, acompañado de dolor, distensión, y es recidivante, significa que siempre tiene recaídas. No es que se cura, sino que es crónico, y esta cronicidad hace que el paciente pueda encontrarse por periodos largos de manera estable, de manera que se encuentra sin tener síntomas y fluctúa con presencia de sintomatologías por varios días. Ahora vamos a ver cómo se presenta, ¿sí? Porque puede estar estable y se presentan cuadros o episodios de diarrea, o puede estar estable en otra situación y se presentan episodios de constipación. Esta recidiva, esta ida y vuelta, ¿sí? Estas recaídas son permanentes y constantes. Entonces, ¿en qué consiste el plan de alimentación? En tratar de mantener lo más constantemente estable al paciente en su sintomatología. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñándole a usar correctamente los estímulos intestinales en la elección de sus platos, en la comida diaria, y bueno, y hay otro factor muy importante que es el psicológico y la disminución de los factores de estrés. Ahora lo vamos a ver. Bueno, paso a la siguiente proyección. Bien. ¿Qué lo origina? No existe un sustrato fisiopatológico que lo origine. Es decir, que su origen se dice básicamente que es
bastante psicológico o psicosomático, es decir, que aparece por situaciones de estrés, donde el paciente se encuentra estresado y entonces manifiesta esta sintomatología. Supone un costo sanitario directo como indirecto porque es una de las causas que demuestra, por ejemplo, mayor ausentismo laboral, porque hay veces que el paciente tiene una recaída, una recidiva tan significante que repercute en todo su desempeño, es decir, pasa mucho tiempo descompuesto y no puede desarrollarse adecuadamente. Puede evolucionar hacia otros trastornos gastrointestinales sintomáticos, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, porque cuando hay un trastorno en el colon, por lo general, después de un tiempo se visualizan otros trastornos gástricos, como pueden ser, por ejemplo, el reflujo o la dispepsia o la constipación funcional, ¿sí? Bien, pasamos entonces a la otra proyección. ¿Están viendo las proyecciones, sí? ¿Vamos bien? ¿O estoy pasando a destiempo? Sí, se ve perfecto, Ceci. Bueno, ahí vamos. Bien, se estima que la prevalencia del síndrome de intestino irritable en Europa y América varía entre el 10 y el 15%, y se presenta en un rango bastante amplio de edad que se da desde los 15 a los 65 años. Sin embargo, los pacientes que concurren por primera vez a la consulta son personas mayores de 30 años. Y el trastorno a veces se vuelve muy difícil de controlar, ¿sí? Muy difícil de controlar porque la persona pasa, a veces es tan claro que responde a factores psicosomáticos y al estrés, que por ejemplo puede estar de vacaciones y no tener ninguna sintomatología y incorporarse nuevamente a su actividad laboral diaria y empezar a tener síntomas. O por ejemplo, en épocas de examen, hay un estudio hecho, no me acuerdo en qué universidad, sobre la sintomatología que presentan los alumnos previos al examen, y también hay varios episodios que son pequeños, no crónicos, de intestino irritable. Pueden presentarse con aumento en el número de las deposiciones o dificultad para expulsar las heces, y es bastante habitual, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las características diagnósticas. Bien, los criterios diagnósticos, Roma, van a clasificarse de acuerdo a las características de las deposiciones o de acuerdo al comportamiento en la evacuación intestinal. Fíjense que tenemos 3 tipos de síndrome de intestino irritable, 3 tipos de síntomas de intestino irritable característicos. Si pueden observar la imagen y leer el síndrome 1, 2 y 3, un momentito. Bien, fíjense que en el tipo 1 el síndrome de intestino irritable se caracteriza por periodos estables y un tiempo mayor al 25% de las veces o del tiempo durante un periodo, por ejemplo, 6 meses, 2 meses, 2 semanas, aparecen deposiciones diarreicas. Es decir, que la persona predispone a la diarrea. Cuando se encuentra bien, estable y anímicamente sobre todo bien, sin factores de estrés condicionantes, se encuentra con algo de dolor, con algo de distensión, pero aparecen las deposiciones normales, aumentadas, y el 25% de su tiempo puede aparecer la sintomatología produciéndose diarreas de tipo acuosa, explosivas, o solamente el aumento en el número de las deposiciones varias veces por día. Se puede presentar con dolor y con malestar.
Hay otro tipo de síndrome de intestino irritable en la que la situación estable concomita o va haciendo recidivas con periodos de constipación. Es decir, que el 25% de las veces o del tiempo que se estudia al paciente se ve que no puede eliminar correctamente las deposiciones por encontrarse, digamos, o algún estancamiento o alguna dificultad para despedir materia fecal, o varios días puede no ir de cuerpo, cuando anteriormente o la situación que precedía a esta constipación era una situación estable, ¿sí? El paciente se encontraba estable sin ninguna sintomatología y de repente aparecen periodos en los que les cuesta despedir heces. Bien, en este tipo de problema el paciente está estable, se encuentra bien, hace su vida normal y en los periodos de estrés aparece la constipación. Y una tercera forma del síndrome de intestino irritable, que es la forma mixta, que es la más complicada porque el paciente fluctúa con un intestino irritable que va desde la diarrea hasta la constipación. Es decir, en el mejor de los casos se encuentra estable y aparecen momentos en los que se presentan varios días de aumento en el número de las deposiciones y de repente pasa a estar estable y en la próxima situación de estrés tiene, por ejemplo, una constipación. Lo más duro de este tipo o difícil de esta situación patológica es que es crónico, es muy difícil de tratar porque responde a algo psicosomático y el síndrome de intestino irritable se diagnostica por diagnóstico diferencial cuando el paciente no tiene otro diagnóstico. Es decir, no tiene solo constipación espástica, no tiene celiaquía, no tiene síndrome malabsortivo, entonces es un síndrome de intestino irritable que alterna con diarrea. El paciente no tiene constipación atónica, el paciente no tiene de vuelta celiaquía, no tiene enfermedad diverticular, no tiene otra patología que condiciona su situación de constipación, entonces es un síndrome de intestino irritable que fluctúa con constipación. ¿Se entiende lo que les quiero decir, no? Básicamente el diagnóstico se da por descarte, descartando las otras situaciones patológicas, y cuando no hay nada fisiológico que determine que hay una situación que está afectando el funcionamiento del intestino, entonces es cuando se diagnostica al paciente. Vamos a ver los criterios. Si pueden leer, por favor, de la pantalla un ratito.